Muy buenas noches y muchas gracias a usted que nos acompaña desde su casa a una noche más de Destino 2016. Como usted recordará, este es el programa en el cual 6 periodistas y comentaristas de esta casa nos sentamos a conversar sobre los planes, proyectos y el destino de nuestra nación. ¿Con quiénes? Con los candidatos a puestos de elección popular. Pero como usted sabe, después de las elecciones celebradas el domingo pasado, esa lista se ha depurado. Esta noche nos acompaña Sandra Torres y Mario Leal y hablaremos de cara a la segunda vuelta electoral. Caballo que alcanza gana. La UNE le hizo honor a ese refrán y de manera dramática logró colarse a la segunda vuelta electoral donde peleará el poder presidencial con el FCN de Jimmy Morales. Sandra Torres vio cómo poco a poco su partido remontaba. Torres vivió todo con nerviosismo. Quiero contarles que sí teníamos un poco de nerviosismo porque los números pues han sido muy cerrados. Y obviamente pues a cualquier partido político, a cualquier candidato le preocupa estar o no estar en una segunda vuelta. Pero lo importante es que estamos en la segunda vuelta. En la segunda vuelta, Sandra Torres con su compañero de fórmula, Mario Leal, preparan la estrategia para regresar al Ejecutivo. Para el analista José Carlos Sanabria, ambos, aunque ideológicamente parecen distantes, se complementan. En alguna medida creo que se complementan en términos de que los dos tienen experiencia, han estado muy cerca del ejercicio del Ejecutivo, en gobiernos distintos, pero eso creo que contribuye principalmente a fortalecer su capacidad, su conocimiento, la experiencia que tienen y que recordemos que en este caso pues Sandra Torres estuvo con una participación muy importante en el gobierno de Álvaro Colón y el vicepresidente Mario Leal la tuvo en el gobierno del Partido Patriota. Entonces creo que en alguna medida esa es como la fortaleza. Una de las estrategias de la UNE será llevar a Jimmy Morales al debate político. Ellos creen que su programa de gobierno es mejor al del FCN. De hecho, Torres ya se ve discutiendo con Morales. Vamos a tener la oportunidad ahora de debatir con el candidato Morales los problemas del país. Ojalá pues también tenga un plan de gobierno estructurado para resolver los problemas que Guatemala necesita. Tenemos que hablar y discutir y debatir los problemas de violencia, de delincuencia, de inseguridad, de financiamiento del Estado. ¿Necesita Sandra Torres realizar alianzas para poder derrotar a Jimmy Morales? Según el analista José Carlos Sanabria, es imposible que en un balotaje no se busque el apoyo de otros partidos. Las alianzas son importantes, son necesarias, indispensables. Creo que con la UNE habrá que ver porque no necesariamente las alianzas se tienen que dar en bloques partidarios, no necesariamente se tienen que dar de manera pública. Muchas veces se hacen alianzas a nivel informal y muy local que no se reflejan necesariamente en lo público. Creo que algunas de las variables que pudiesen explicar, en principio, será la cercanía, el haber estado en algún momento o compartido, por ejemplo, experiencias en un mismo partido. En el caso de Todos, hay muchos de los integrantes de Todos que provienen de la UNE, que probablemente podrán ser de una línea más relacionada con Álvaro Colón y con otros dirigentes de la UNE que ya no están, pero que de una u otra manera existen los vínculos. El binomio de la UNE, Sandra Torres y Mario Leal, siguen esperanzados en el voto rural, que hoy por hoy los tiene en segunda vuelta y que cultiva Torres. Por otro lado, Mario Leal aglutina al empresariado. Voto rural más poder económico para hacer la fórmula de la Unidad Nacional de la Esperanza, pero también apuestan por una infraestructura que el FCN no tiene. Estos ingredientes podrían jugar a favor de Torres y Leal. Mientras esto se comprueba, la ex primera dama está segura que Jimmy Morales no le puede ganar 2 veces seguidas. No me va a ganar.
Ahorita la primera vuelta sí, pero la segunda la gano yo. Ya estamos acá en el set con nuestros invitados. Muchas gracias a Mario Leal y Sandra Torres por acompañarnos. Y para no esperar más tiempo, arranca Paola con la primera pregunta de esta entrevista. Buenas noches, bienvenidos. Vamos a hablar de esos resultados que conocimos hace una semana. Empezamos a conocer porque todavía no son definitivos. 0.12%, 5.958. Imagino que ese número lo sueñan ustedes desde que se paró el conteo. ¿Cómo explica, señora Torres, ese voto que se disputó la UNE con Líder, tan parecido en porcentajes y tan reñido para que ustedes pudieran pasar a segunda vuelta? ¿Cómo lo analiza? Bueno, antes que nada, pues buenas noches y gracias por la oportunidad de estar aquí. Básicamente el análisis que nosotros hacemos es que el voto rural pobre se dividió. Y se dividió en los votos que se fueron hacia el partido Líder y la otra parte hacia nosotros. Sin embargo, seguimos sosteniendo que el voto rural siempre ha sido de la UNE. Yo desde el principio siempre dije que cuando yo no participé en el 2011, el voto que obtuvo la UNE a nivel presidencial, pues se fue con el partido Líder. Hoy ese voto se partió y esperamos que en la segunda vuelta a nivel de base, porque es básicamente el voto rural, las comunidades, las aldeas, el voto hacia lo más rural, pues vendrá de regreso, porque es lo que la gente está esperando ahora, es viendo que eso se dividió, hoy el voto rural pobre tiene la oportunidad de ver que se le va a atender. Vamos a visibilizar ese voto a través de la atención en educación, salud y oportunidades de empleo. Antes de pasar con don Mario Leal, licenciada, ¿cómo evalúa usted la victoria de Jimmy Morales? ¿Qué hizo bien él que usted no hizo? Bueno, básicamente yo creo que él no hizo mayor cosa. Honestamente, el voto de él, más bien urbano, nosotros hemos hecho un análisis previo y hemos concluido que el voto del candidato Morales es un voto urbano mayormente, un voto antisistema, podríamos decir, y un voto de castigo también para Manuel Valdizón. Eso es lo que muchos analistas han dicho y lo que nosotros hemos también analizado. Sin embargo, también ha sido un voto que creemos que en esta segunda vuelta va a ser un voto pensante, que se va a tener que reflexionar para analizar también propuestas, porque el señor Morales pues considero que es una persona respetable. De hecho, yo lo respeto como persona. Tiene buenas intenciones, pero no está preparado. Necesita un plan de gobierno, se necesita experiencia. Guatemala no puede esperar para aprender. Los problemas son tan profundos y tan graves. Un Estado desfinanciado, un presupuesto que va a haber que aprobar en los próximos meses, que está totalmente desbordado el país. A mí me preocupa muchísimo los números, recibir un gobierno en saldo rojo. El problema es el financiamiento, pero no podemos hablar de financiamiento si no hay una propuesta de gobierno, si no hay una propuesta de soluciones a los problemas del país. Y eso se requiere experiencia, se requiere equipo, se requiere conocimiento de Estado y no se puede improvisar, licenciada. La verdad es que es una de las preocupaciones que todos los guatemaltecos, los tanques de pensamiento, las universidades, los jóvenes hoy van a tener que analizar. Hablando un poco de esta fortaleza que usted destaca del binomio de ustedes, ¿no? De la experiencia. Y entre comillas también hablando un poco del voto urbano, entre comillas pensante también, le pregunto al vicepresidencial, señor Mario, ¿qué le falta al binomio presidencial de la UNE para ganar la presidencia? Justamente para ganar ese voto urbano que no han podido capturar como lo vimos en la primera vuelta. Sí, bueno, yo creo que la licenciada ya lo dijo bien. En la primera vuelta pues habían 13 o 14 opciones y el candidato Jimmy Morales consolidó una buena parte del voto de rechazo contra la clase política y especialmente contra Manuel Valdizón. Pero ya en una segunda vuelta ya la dinámica es otra, ya la gente se pone a analizar más detenidamente pues qué tiene cada candidato, quién está detrás de cada candidato, cuáles son los planes, cuáles son las propuestas, quién es el equipo. Y yo creo que en esa nueva situación, yo creo que el voto urbano pues va a tender a
a favorecernos a nosotros, ¿verdad? Cuando vean pues que hay experiencia, que hay programas, que hay propuestas, que hay mucha capacidad, que hay equipos técnicos, que estamos realmente preparados. Y como ya lo dijo Sandra, en realidad, pues en el caso del candidato Jimmy Morales, pues él puede tener las mejores intenciones y puede ser un buen hombre, pero todos sabemos que realmente está ahí como producto de la coyuntura y que no pues no está preparado en realidad, que está llegando a improvisar. Entonces yo creo que en la medida que el voto urbano vaya haciendo ese análisis ya con solo 2 alternativas y no 14, yo creo que pues ellos solos van a ir tomando esa decisión. Pero déjeme intervenir acá y hacerle una pregunta a ambos, cualquiera de los dos la puede responder. Ese voto urbano se mide a través de las redes sociales, que han jugado un papel determinante en estas elecciones. Y en esas mismas redes sociales nosotros miramos que se respira un rechazo a la clase tradicional política, a la cual identifican directamente con usted. ¿Cómo conquistar un voto que de por sí parece estar perdido o que de por sí parece estar con un rechazo tajante hacia la candidata? Bueno, nuestra propuesta es, bueno, básicamente hay que recomponer la estrategia. Honestamente, es parte de lo que estamos haciendo, pero también llevar la protesta con propuesta. O sea, hoy por hoy ya no hay más que habemos 2 candidatos, aunque sabemos que el Tribunal Supremo Electoral pues no ha hecho oficial los resultados. Somos muy respetuosos también de que ellos el día de mañana den ya su decisión final, pero sin embargo tenemos que también a ese voto joven, a esas demandas sociales, a ese cambio al sistema político, es la propuesta que nosotros estamos haciendo. Sobre todo porque es población urbana joven que también tiene necesidades. Básicamente estamos hablando de propuestas de empleo, de educación, de capacitación, de becas, de oportunidades de trabajo, de empleo. Y en el tema de la clase media urbana también, revisar los intereses de las tarjetas de crédito, la canasta básica, lo que hoy está golpeando a esa clase media, a ese segmento que nunca ha sido atendido. Entonces estamos redefiniendo la estrategia para llegar a esas personas, a esa población que ha estado demandando un alto en la corrupción, un cambio al sistema político, y por eso es que estamos promoviendo ya desde años atrás, desde un año atrás, reformas a la ley electoral, y no solo reformas a la ley electoral, sino todo el sistema político. Licenciado Mario Leal, en esa misma línea, los canales abiertos, la televisión abierta ha tenido siempre un impacto importante en las elecciones. ¿Cómo ven ustedes ese impacto en estas elecciones en particular, siempre en la línea de que las redes sociales pareciera que jugaron un papel alternativo y la exposición en medios de tanto de Jimmy Morales como de ustedes no fue como la que tuvo otro tipo de candidatos que no lograron los resultados que ustedes tuvieron? ¿Cómo evalúan ustedes ese tema? Sí, en primer lugar, a mí con Mario suficiente, gracias, para todos. En segundo lugar, sobre tu pregunta, yo creo que, pues uniéndola también con la pregunta de Claudia, en realidad sí, Guatemala está cambiando y el tema de las redes sociales ha agarrado una importancia que nunca había tenido pues en otros comicios o en otros procesos. Y en ese sentido la televisión abierta pues está perdiendo campo. Yo creo que esa es una tendencia que está para quedarse. Las redes sociales, ustedes lo saben mejor que yo, realmente le dan al ciudadano una gran oportunidad de comunicarse directamente pues con sus líderes, con sus grupos, con los diferentes chats. Entonces, en realidad es el flujo de información, es información para todos lados. Y yo creo que eso en esta etapa de la segunda vuelta va a seguir siendo tan importante o aún más importante, porque yo veo ahora como le decía a Edgar, que pues uno puede googlear cualquier cosa, puede investigar cualquier cosa y el candidato Jimmy Morales pues tuvo una gran ventaja en las redes, pero esas mismas redes en los últimos días también se ponen a cuestionar ya, ¿verdad? Pues algunos elementos del equipo o algunos elementos del programa o del... pues basta con googlear apenas la historia del FCN y por ejemplo ver que viene pues de ser fundado de la BEMILGUA, ¿verdad? De la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala, y esa es información que está ahí pues en el Wikipedia o en el Google, ya es una información que fluye, y entonces en realidad las redes sociales pues representan esa oportunidad para el ciudadano de informarse bien, y en ese sentido los canales abiertos para mí pues están perdiendo
importancia relativa, ¿verdad? Pero solo una pregunta para doña Sandra en ese sentido. ¿Quién es más importante? ¿La venia de quién se necesita más en esta segunda vuelta? ¿De Ángel González con su monopolio de televisión abierta o de las redes sociales, de la crítica o halagos que le hagan a la campaña de ustedes? Bueno, no quiero ser tan parcialista, Paola. Yo creo que aquí estamos hablando de que las campañas nunca son iguales. La campaña anterior, en el 2011, cuando no se había desarrollado las redes sociales tan intensamente como ahora, porque ahora hay acceso a la tecnología, tenemos 18 millones de celulares en todo el país. Eso ha permitido también que la libre competencia se hace presente en la adquisición del servicio de redes sociales. Hoy usted se encuentra, yo me he encontrado con jóvenes campesinos con iPhone, con tecnología, lo cual eso ha permitido también que la ciudadanía se manifieste, y eso es lo que estamos viendo el día de hoy. Con la venida de la televisión digital, se va a poder abrir el mercado, el espectro de telecomunicaciones, y eso va a permitir también que haya más oportunidad de competencia, y no solo en el tema de televisión, en todo sentido. También tenemos que abrir los mercados, hay que aprobar la ley de libre competencia, tenemos que hablar de un mercado de oferta y demanda, pero hablemos también de un verdadero competencia libre, en todo sentido. Mario, no solo en el tema de comunicaciones, sino también en servicios, también en el acceso a los productos de la canasta básica, que hoy lo que nos está matando es de que no hay mercados abiertos, todavía seguimos teniendo monopolios en ciertos productos, entonces las cosas han cambiado. Guatemala ya no es la misma, ha sido distinto. Una pregunta, ¿qué le aporta Mario Leal a un gobierno socialdemócrata? ¿Se considera usted ya socialdemócrata? ¿Qué pasó con su paso de este gobierno ahora ya a representar un partido que se autodenomina socialdemócrata? Sí, gracias, Alejandro. Bueno, en primer lugar te quiero contar que yo conocí a Sandra en el 2003 y simpaticé con la UNE desde entonces. En el camino pues conocí a Otto Pérez Molina y terminé colaborando con él. Yo sé que se me ha dicho, ¿verdad?, que soy tránsfuga, lo que fuera. Para mí, así, eso no es así, porque yo colaboré y tuve la oportunidad de colaborar y lo hice, pues en el tiempo que lo hice, salí bien, nunca una denuncia, nunca una acusación de nada, en buen tiempo. Pero yo no traicioné a una base electoral que me haya electo a mí para representar cierta ideología o cierto planteamiento. Yo simplemente fui colaborador. Ahora sí, pues tengo la oportunidad de colaborar con Sandra, ahí sí para un cargo de elección popular. Y para mí, pues lo que aporto es cabalmente ese balance que es la socialdemocracia. O sea, cuando hablamos de socialdemocracia, vos sabés que estamos complementando pues el Estado y el mercado. O dicho de otra forma, nos vamos de lo social a lo productivo y de lo económico a lo social. O sea, lo que sucede, lo que he visto yo, es que nosotros en Guatemala tendemos a estereotipar o a generalizar. Entonces a mí me ven con planta de empresario y asumen inmediatamente que soy derechista o neoliberal. Pero eso no es así. Yo he tenido la oportunidad de viajar a lo largo y ancho de Guatemala y conozco la realidad que se vive en el interior, conozco comunidades que muchos aquí realmente no han tenido la oportunidad de visitar o conocer, y estoy convencido que tenemos que intervenir como Estado donde pues, el mercado o la empresa no está en condiciones para llegar porque nuevamente las condiciones no están dadas. Ese es el balance que nosotros hacemos y por eso para mí es un planteamiento que hace lógica para la realidad de nuestro país. Hemos dedicado buena parte de esta conversación a las redes sociales y vamos a aprovechar para conocer qué nos comentan desde Twitter y Facebook quienes nos acompañan desde casa. María Montero está en la pantalla para leer directamente cuáles son sus preguntas y comentarios. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Claudia. Buenas noches a todos en el set principal. Ya hay algunas preguntas en nuestra cuenta de Twitter. Recuerde que usted puede participar con las etiquetas Destino 2016 y también Destino UNE. Recuerde, estamos en las redes sociales como Canal Antiguo. Hay bastantes preguntas ya que han hecho nuestros televidentes. Leeremos algunas por aquí. Josué, que dice que hay de su vicepresidenciable y su vinculación al Partido Patriota. También por este lado, Mac nos comenta cómo va a combatir el narcotráfico, qué opina de él
como financista de algunos partidos, según se dice. Francisco Morales también nos hace una pregunta. ¿Se ha acercado a usted el partido líder para ofrecer apoyo? Y si es así, ¿qué ha pedido a cambio? Y por último leemos el comentario de Silvia García, que también nos hace una pregunta. Dice, ¿por qué su hermana Gloria Torres es diputada al Parlacén? Recuerde, puede seguir participando en nuestras redes sociales, @Canal Antiguo en Twitter, y puede usar las etiquetas Destino UNE y Destino 2016. Vuelvo con ustedes al set principal. Vamos a tomar la última pregunta, la de Silvia García, que pregunta directamente por su hermana Gloria Torres, quien no solo da lugar a cuestionar por su participación ahora como diputada electa por UCN en el Parlacén, sino por ese famoso caso en el cual se le descubre o se le acusa de llevar y traer dólares a través de protocolo del aeropuerto, mientras usted era primera dama durante el gobierno de Álvaro Colón. Bueno, mire, es una buena oportunidad para aclarar todos los señalamientos, porque yo le quiero decir, Claudia, como he dicho siempre públicamente, yo soy responsable de mis actos, pero no puedo ser responsable de los actos terceros. En este caso mi hermana, que es mi hermana, pues tengo que reconocerlo, le tengo cariño, estoy alejada de ella desde hace más de 5 años, y obviamente pues ella tendrá que aclarar su situación. La ley debe aplicarse sea quien sea y venga de donde venga. Nadie es superior a la ley, y lo he dicho siempre. Y ella fue electa por el partido UCN, es otro partido que no tiene absolutamente nada que ver con la UNE. Pero su hija resultó electa por el partido UNE. ¿Cómo nos explica la participación y que ella ocupara esa casilla que le benefició? Ella tiene derecho a participar, me ha ayudado durante 4 años en este proyecto. Yo hice un compromiso con ella y creo que también poco a poco los jóvenes tienen que ir participando para también hacerse presente en todos los proyectos políticos, no solo la UNE, sino también en los demás partidos políticos. Y podemos mencionar varios en otros partidos políticos. Yo creo que los liderazgos se van también evolucionando y también hay que ir cambiando poco a poco. Hay que ir cambiando poco a poco. Con esta respuesta nos quedamos. Vamos a ir rápidamente a un corte comercial, pero permanezca con nosotros para un segundo segmento. Continuamos con esta entrevista. Mario Leal y Sandra Torres, de la Unidad Nacional de la Esperanza. Estamos de regreso en este programa Destino 2016. De cara a la segunda vuelta nos proponemos entrevistar a todos los actores que tienen lugar para esa decisión que hemos de tomar el 25 de octubre. Antes de continuar, he de contarle que también por diferentes medios nuestro equipo ha hecho llegar la invitación al candidato Jimmy Morales y Jafet Cabrera, vicepresidenciable de FCN Nación. Ellos se encuentran de viaje y nuestros esfuerzos seguirán para que el próximo domingo estén acá. Y Carmen Ortiz quiere aprovechar una de las preguntas que ustedes enviaron a través de las redes sociales y no dejarla pasar. Carmen. Así es. Para nosotros es muy importante lo que nuestra gente opina y dice en redes sociales, y quedó un tema pendiente para Mario Leal. Y es, ¿cuál es el interés suyo, Mario, de haber participado ya UNE, PP, nuevamente UNE, pero básicamente financiando partidos políticos? ¿A cambio de qué o por qué? Sí, a cambio de nada. O sea, yo realmente estoy convencido que hay que trabajar para el país, y yo creo que lo que hemos visto en los últimos meses es un buen reflejo de cómo deberíamos de participar, y hay diferentes niveles de participación. El primero pues es el voto, el segundo es ya manifestar sus puntos de vista y pues expresarlos de una forma pues cada vez más activa y así, pero ya participar pues colaborando en un gobierno o siendo ya candidato, pues todo es pues mayor grado de participación. Y yo siempre he dicho, pues viene un amigo mío, la frase que dice que en la política, así como en la física, no hay espacios vacíos, siempre alguien los va a ocupar. La única diferencia es si los ocupa alguien con sus mismos principios o sus mismos valores o sus mismos objetivos para la patria, o si los tiene para algo más, pues si va para algo más. Yo creo que ahorita es un momento muy emocionante para Guatemala, porque se han logrado cambios realmente de fondo, precedentes poderosísimos, y tenemos entonces ahora la oportunidad única de que los buenos guatemaltecos se involucren y participen, ya como le digo, ya no solo con el voto, ya no solo protestando o manifestando, que todo está muy bien, pero ahora que
hagan patria, que trabajen para el país, que trabajen para Guatemala, porque en realidad el país lo necesita y no es una frase de campaña lo que yo le estoy diciendo. Usted seguramente conoce lo que se está viviendo en el interior, y no le estoy diciendo en Huehuetenango o en Quiché o en Alta Verapaz. Aquí basta con salir a Chuarrancho, en el departamento de Guatemala, o a Sansur, arriba de Palencia. Hay un montón de comunidades que realmente están en un nivel de subdesarrollo tremendo. O sea, usted sabe, 53% de pobreza, 13% de pobreza extrema, 49.6% de desnutrición crónica. Lugar número 1 en Latinoamérica en desnutrición, número 4 a nivel mundial. O sea, esas son nuestras estadísticas como país. Si vemos la cobertura de educación, de la edad primaria, de básico diversificado, estamos hablando de graduar como profesionales al 1% de la población. O sea, todas esas estadísticas son francamente fatales. Entonces tenemos que meternos, tenemos que involucrarnos, tenemos que participar, y ahora, como le digo, es un momento único porque se llevó a cabo una gran depuración, se están sentando esos precedentes, y ahora lo que hay que hacer, y lo hemos hablado con Sandra mucho, es irnos a las reformas, decirle a toda la población que ha estado haciendo esa presión para que se logren esos cambios estructurales, que mantengan el dedo en la llaga y que vayámonos por las reformas, hablando de la ley electoral y partidos políticos, porque el riesgo que corremos como país es que saliendo de este proceso como que pierda urgencia o pierda, digamos, importancia esa reforma, y que vuelva a pasar lo mismo y dentro de 4 años estemos en la misma. Hay que dejarla, hay que dejar el dedo en la llaga y lograr las reformas a la ley electoral y partidos políticos. Hay que ir por las reformas al organismo judicial, o pues todo lo que tenga que ver con el sector justicia. Hay que ver la ley de contrataciones. Pero la pregunta inicial de Carmen era si usted financiaba el partido a cambio de qué, y no siento que le haya respondido. ¿Usted financia la UNE? Es que dije de entrada que de nada. Que de nada. De nada. Pero aparte de usted ser candidato a eso, ¿no es financista del partido? ¿Cómo, perdón? ¿Es usted financista del partido? Sí, soy financista, mi familia ha sido financista también, pero como le digo, no es a cambio de nada, no tenemos ningún compromiso como tal. ¿Qué garantía tenemos en un gobierno de la UNE que sus empresas no se van a ver beneficiadas con negocios del Estado? Mire, la garantía es mi palabra, y invitarlos a que estén fiscalizando constantemente, que miremos, le decía, la reforma de la ley de contrataciones, que se puede hacer mucho para que realmente pues funcione a favor de la transparencia y en contra de la corrupción. Y yo, de mi parte, las invito a ustedes a que estén fiscalizando constantemente, venir a rendir cuentas y que todos estén ahí pendientes. Yo no tengo ningún problema y me pongo a la disposición de toda la fiscalización y de toda la revisión que puedan hacer. Yo quisiera agregar también un poco a lo que decía Mario, Paola. La verdad es que nosotros tenemos varios financistas, y yo lo he dicho públicamente. Nuestros compromisos son muy pocos realmente. Hemos hecho una campaña moderada, hemos respetado el techo electoral, y eso nos permite también flexibilizarnos en la toma de decisiones. Y obviamente estamos dentro de la propuesta de nuestro programa de gobierno, dicho sea de paso, aquí lo traigo porque a mí sí me gusta enseñarlo públicamente para ver que sí tenemos un programa de gobierno en relación al otro candidato que no lo tiene. Y aquí estamos realmente proponiendo que se legisle en relación a varias leyes dentro del marco legal. Uno es la ley antisoborno, que también se penalice tanto el que da como el que recibe, y también que no haya conflictos de intereses. Hemos hecho un compromiso con Mario de que desde que él, primero Dios, si Dios así lo permite y el pueblo así lo decide, ganemos la presidencia, es ese compromiso de que no van a haber conflictos de intereses. Yo me hago responsable y me voy a hacer responsable en el tema de transparencia. Desde la presidencia lo vamos a manejar con un consejo de notables que quiero que me acompañe, también conformado por gente proba, por gente honesta, gente honorable, porque queremos que todos participen. El tema de corrupción está tan enraizado en el Estado que lo primero que hay que ir a hacer es una buena limpieza. Y obviamente estoy hablando también del acompañamiento de la CICIG en el tema de transparencia. Ampliar el mandato de la CICIG, reformarlo para que la CICIG sea nuestro auditor realmente en el tema de fiscalización también, además de este Consejo de Notables, que les quiero compartir que yo he hecho acercamientos ya con el doctor Zuger, todavía no me ha contestado que va a hacer esa
esa salvedad, pero lo estoy invitando a él para que sea parte de ese Consejo de Notables. Quiero también invitar a otros profesionales, rectores de las universidades, a las iglesias también, para que nos ayuden a que revisen y estén fiscalizando constantemente. Obviamente el Estado tiene varios instrumentos para la fiscalización de los recursos del Estado que no se usan, pero también hay que trabajar y aprobar un marco de leyes que son necesarias para terminar con la corrupción. Y una de las que están pendientes es la ley de servicio civil, que está pendiente en el Congreso, la ley de compras y contrataciones, que ya hay un dictamen, pero ojalá que se pudiera aprobar antes de la segunda vuelta. Puedo agregar una cosita. Paola, también agregarle a todo lo que es la extinción de dominio, los delitos que sean o que vengan de tráfico de influencias o actos de corrupción, que quede bien plasmado que cualquier bien que un funcionario se haya podido hacer por tráfico de influencias o cualquier delito, que sea también sujeto a la extinción de dominio. Mario, en esa línea de pensamiento, eventualmente en un gobierno de la UNE a usted le tocaría presidir extinción de dominio y le tocaría aplicarle la extinción de dominio a Otto Pérez Molina. ¿Cómo manejaría esa situación después de haber estado tan cerca de Otto Pérez Molina y tener ahora como vicepresidente, si ganaran las elecciones, que extinguirle las propiedades a Roxana Valdetti y a Otto Pérez Molina? Mire, no le voy a mentir, para mí todo esto es una gran decepción. O sea, no me deja de dar tristeza, pero aquí estamos hablando de las instituciones. Aquí tenemos que irlo con lo que la ley diga. Y nosotros con Sandra hemos apoyado consistentemente a la CICIG, tenemos una muy buena relación con ellos. Y le voy a contar, como vicepresidente no es solo la extinción de dominio, ahí está la Secretaría contra la Violencia Sexual y la Trata de Personas, está la de Contrabando, la CONACOM, está la SECATID, que es la Secretaría contra la Adicción de Drogas y el Tráfico Ilícito, pues la adicción y el tráfico ilícito de drogas. Son varias instituciones que deben de ser fortalecidos y que van de alguna forma en línea con esa agenda con la CICIG. Yo quisiera agregar algo también, licenciado, que no solo va a ser la ley de extinción de dominio, también se le va a aplicar la ley de enriquecimiento ilícito. Esa ley, desde el año pasado, la promovió la UNE con un paquete de leyes de transparencia con otros partidos políticos y se aprobó desde el año pasado. Dicho sea de paso, Guatemala es uno de los pocos países que tiene esa ley, que obviamente va a ser aplicada, porque la extinción de dominio es una cosa, pero la ley de enriquecimiento ilícito es todavía más severa, precisamente para la tipificación de ese tipo de obtención de recursos del Estado en propiedades. Y obviamente también hay que aprobar la ley de testaferro también. Hay que aprobar un paquete de leyes para realmente demostrar que los recursos del Estado hay que sentar un precedente. Deben de ser respetados y deben de transparentarse. El tema fundamental de mi propuesta de gobierno, nuevamente quiero enseñarla, es una lucha frontal contra la corrupción. Y primero Dios, hacer un gobierno con transparencia. Obviamente se necesita tener mayoría en el Congreso, se necesitan los votos, estamos conscientes de eso, pero sobre todo experiencia, formación, capacitación, equipo, y también hablar de transparencia es testimonio de vida. No es solo hablar de transparencia, es bien fácil, pero realmente demostrarlo es distinto. Y tenemos que empezar, la transparencia empieza desde la cabeza, porque si la cabeza está bien, el resto del cuerpo va a estar bien. Eso es lo que hemos visto hoy en los últimos 3, 4 años del gobierno pasado. Se contaminó la cabeza. Y ese es el gran problema. Yo creo que la transparencia no solo se debe decir, sino también se debe demostrar. Licenciado Torres, hablando de cabezas y de caras visibles, concretamente, la segunda vuelta estamos más o menos a mes y fracción de la misma. Concretamente, alianzas con quién sí y con quién no. Entiendo ya que en esta oportunidad no habrá alianza con Manuel Valdizón, creo que es de doble vía la cuestión. ¿Con quién sí? Además del doctor Suber, que usted mencionaba que tiene acercamientos con él. Claro, de doble vía, porque él ya dijo que va a apoyar al candidato Morales, lo dijo pues en una grabación que salió, que se filtró en uno de los medios de comunicación, y además de él, pues también el reo Byron Lima ya dijo que lo va a apoyar a él. Pues bueno, ya sabemos por dónde viene la cosa, pero específicamente estamos hablando de alianzas con grupos sociales, con la sociedad civil, con profesionales, con campesinos, con alcaldes inclusive. ¿Pero no tiene acercamiento con otros partidos políticos que no sean estos que usted ya mencionó? Como no, hemos hecho acercamientos, pero basados en una propuesta de programa de gobierno.
cualquiera que gane, licenciada, no va a poder gobernar solo. Tenemos que hacer un gobierno y parte de lo que nosotros estamos proponiendo es un gobierno de unidad nacional. Yo quiero hacer un gobierno que esté representado por todos los colores y ojalá pudiéramos dejar las banderas políticas por un lado. Guatemala lo amerita y es necesario. Entonces estamos hablando de que he hecho acercamientos con Alejandro Yamatei, ya hablamos con él, porque tenemos que también buscar las mejores personas o que tengan una buena propuesta política. El doctor Yamatei, lo discutimos, obviamente, es un acercamiento nada más, tiene una buena propuesta, tiene experiencia en el tema de salud, tiene también experiencia en el tema de seguridad. He hecho acercamientos también con el licenciado Roberto González, que también tiene experiencia de gestión pública. Estamos abriendo ese abanico precisamente porque queremos hacer un gobierno de todos los colores. Una pregunta. Usted va a recibir un Estado, si gana la elección, desfinanciado, un ente recaudador totalmente quebrado y sin credibilidad. Y aparentemente hay una contradicción, porque usted se vende como la candidata de la experiencia, pero también nos niega que ha sido funcionaria pública. ¿Cómo es esa contradicción? ¿Cómo podemos explicarle al elector esa contradicción de experiencia y no haber sido funcionaria pública? Usted bien sabe, licenciado, yo fui primera dama. Apoyé los programas sociales, pero no fui funcionaria. Es más, la figura de la primera dama ni siquiera aparece en la Constitución, no existe. Es un nombramiento, ni siquiera es nombramiento, es una figura simbólica que yo me he involucrado para trabajar y responder a la gente más necesitada y más olvidada. Pues es un compromiso que yo tenía y obviamente lo pude hacer sin presupuesto, lo pudimos hacer con un equipo que respondió al trabajo que se venía haciendo, pero también un Estado desfinanciado es complicado. A mí me preocupa hoy por hoy ver que todavía no se ha nombrado al superintendente de la SAT, que todavía no hay intendente de recaudación. Eso es bien crítico, tener el gobierno de transición del licenciado Alejandro Maldonado. Tiene que preocuparse y nosotros, inclusive los dos candidatos, debemos de estar preocupados para que él deje que nombre inmediatamente al superintendente, porque si eso no sucede en los próximos días, realmente vamos a tener problemas, no hasta en enero, sino desde ahora. No hay plata ni siquiera para honrar los salarios, a duras penas va a alcanzar para el tema de funcionamiento. Ya dijo el ministro de Finanzas, que no sé si todavía sigue siendo ministro, pero hace 15 días dijo públicamente de que no iban a poder pagar proveedores. Eso es bien serio, ver que si no se llega a la meta de recaudación, plantear hoy por hoy un presupuesto de 72.000 millones con una diferencia de 20.000 millones, un agujero fiscal de 20.000 millones de quetzales desfinanciado, se requiere también el presupuesto para que se está proponiendo ahora en el Congreso de la República. Pues es algo que tenemos que discutir y no solo nosotros como partido, yo creo que todos los partidos políticos, sobre todo los dos candidatos que estamos en esta contienda, debemos de realmente profundizar en ese tema, porque no podemos aprobar un presupuesto con un agujero fiscal de 20.000 millones de quetzales, donde se está proponiendo más préstamos, más endeudamiento, lo cual es delicado, aunque pero alguna salida le tenemos que encontrar. Trabajar nuevamente con el presupuesto que está ahora, eso le amarra mucho su plan de gobierno. Exactamente, pero es parte de lo que estamos revisando, una readecuación presupuestaria para ver qué hacerla, redireccionar 10.000 millones de préstamos que están ahí, que no han sido ejecutados y estamos pagando intereses por 1.000 millones de dólares al año en dinero que no se está ejecutando. Entonces, hay mucha análisis que hacer en el tema de presupuesto. Es algo muy delicado, realmente estamos viviendo una situación muy difícil, muy complicada, que se requiere experiencia, se requiere equipo, se requiere compromiso y se requiere también seriedad para estos problemas que Guatemala hoy está viviendo. Pero recordemos el gobierno de la UNE. De hecho, el tema financiero, del cual usted ya tuvo experiencia, fue bastante negativo. Digamos, hubo muchas transferencias de otros ministerios para financiar los programas sociales, un incremento, digamos, bastante grande de la deuda pública. O sea, en tema financiero, el gobierno de la UNE no fue precisamente ordenado ni sano para las finanzas del país, todo lo contrario.
Bueno, las readecuaciones presupuestarias son totalmente viables, o sea, un ministerio que no ejecuta se tiene que utilizar en otras emergencias, llámese combate a la pobreza, implementación de programas sociales, la educación. Hubieron avances muy significativos en el tema de educación, licenciado, que se perdieron en este gobierno. Hoy tenemos más de 4 millones de niños fuera del sistema escolar, y en el tema de educación se logró regresar a la escuela más de 1.300.000 niños, que hoy por hoy eso se perdió. O sea, la cobertura en educación se perdió, pero obviamente hay que regresarlo. ¿Por qué? Porque la educación es el instrumento más importante que tiene un país para sacar adelante su objetivo. También se reinstaló a Javier Acevedo, ¿no? Entrando al gobierno. También, claro, pero, o sea, es parte de lo que se hizo, bueno, es parte de lo que hoy hay que profundizar. Es que yo he visto en los últimos meses cómo de alguna forma no se ha logrado comunicar correctamente que los programas sociales al final son de educación, porque ustedes seguramente han oído que dicen no, es que no es dando el pescado, sino que es enseñando a pescar. Y yo he visto cómo las personas aquí, sobre todo en Guatemala ciudad, no hacen el vínculo, que los programas sociales solo son el vehículo. El fondo, el objetivo es educación, 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 educación. ¿Por qué? Porque las transferencias monetarias condicionadas están condicionadas cabalmente a que los niños vayan a la escuela. Pero usted sabe que en el gobierno que se implementaron esa condición no se cumplió. Los niños no fueron al centro de salud y tampoco a las escuelas en el último año. Paola, no se consiguió en el año 2009... la cobertura en edad primaria llegó, si no mal me recuerdo, a 98.7%. Y se vino abajo en el siguiente año. No, se vino abajo hace 2 años o 3. Se vino abajo ya porque no se este pudo gobierno mantener la escolaridad. Hubo un repunte y se cayó, pero no hay tiempo para discutir de eso en este programa. Las transferencias monetarias condicionadas van a la educación. Y ahora tenemos la ventaja, sí, que tenemos el Ministerio de Desarrollo Social, y a través del censo podemos saber quiénes son los más pobres, a los menos pobres, y realmente ver que la ayuda le llegue a los que le deben de ayudar, a los que le deben de llegar. Y además estamos planteando en el plan de gobierno el registro único de beneficiario para quitar cualquier tema de politización, porque sabemos que se da, pero por eso estamos planteando el censo y el registro único de beneficiario, para que la ayuda le vaya al que más lo necesita, al que menos lo necesita, pero va a la educación, educación y educación. Señora Torres, ¿significa eso una enmienda al programa social donde usted fue partícipe de que se implementaran? ¿Significa que se reconoce una falla y en su gobierno, en su virtual gobierno, eso se va a enmendar para que sí sean transferencias condicionadas, sí sean constantes y que lleguen a la gente más necesitada? Y agregaría yo a esa pregunta, en el gobierno anterior de la UNE hubo transferencias de educación hacia cohesión social. ¿Podríamos esperar que se mantenga esa tendencia? Licenciado, cohesión social no era una institución, es una estrategia, entonces no existió. Lo que existió es una coordinación interinstitucional, que es el modelo de gestión que estamos nosotros presentando en nuestro programa de gobierno. Y obviamente no eran perfectos. Se estaba empezando con los programas sociales, tampoco somos dueños de la verdad. Yo realmente, por eso es que estamos haciendo una invitación a todos los sectores, a los tanques de pensamiento, a las universidades, a los profesionales, a los buenos guatemaltecos que también nos ayuden a que a plantear las soluciones de nuestro país. Y por eso es que yo quiero aprovechar para invitar al candidato Morales a que debatamos tema por tema, porque estamos hablando de que el país lo vamos a encontrar realmente no solo desfinanciado, sino realmente desarticulado, los programas sociales, la educación, la salud, la seguridad, el tema de justicia. Si no hay dinero, si no hay financiamiento, es imposible sacar el país adelante. Y obviamente, regresando al tema de programas sociales, estamos agregándole el componente de temporalidad, porque no pueden ser eternos, y también de productividad. La mejor política social es un buen trabajo, un buen empleo. Queremos que la gente tenga trabajo, tenga empleo, y ese es el corazón central de nuestra política económica. La generación de empleo y trabajo. Obviamente sabemos que la generación de empleo y trabajo no va a venir del sector privado, del Estado, tiene que ser del sector privado. Tenemos que trabajar en alianzas, con una buena relación con el sector privado, también con el tema de educación integral, un enfoque integral estamos proponiendo, porque no podemos aislar ningún tema, no podemos aislar educación de salud, ni lo podemos desligar el tema de seguridad. Ahora volvemos a caer al tema del presupuesto y de que no hay suficientes recursos para poder fortalecer estos programas. Una de las causas
que dan lugar a esta situación es precisamente el comercio ilícito, todo el tema de la defraudación tributaria, y es un problema que, como mencionaba Otto Pérez Molina en una entrevista que concedió a un medio internacional, no es un problema que se presentó durante este gobierno, sino que efectivamente ha sido, por lo menos tendrá unos 15 o 20 años. Siendo que la UNE ya estuvo en el gobierno, ¿qué medidas implementaría en esta ocasión para corregir algo que fue heredado al Partido Patriota también? Bueno, obviamente hay que hablar de una reestructuración de la SAT. Yo estoy viendo el futuro, licenciado. A mí me preocupa el futuro cercano, inmediato. La SAT no está funcionando ahora. Si no se tiene nombrado un superintendente hoy o el día de mañana o pasado, en los próximos 3, 4 días, realmente vamos a tener un problema serio. Y no solo estamos hablando de la estructuración de la SAT. Una cosa es la SAT, estamos hablando también del tema de aduanas, donde ahí está el foco de corrupción, de contrabando en el tema de aduanas. En el tema de la SAT estamos hablando de evasión. ¿Y qué hay que cobrar? Las medidas que implementaron en el gobierno de la UNE en su momento para corregir ese problema, que ahora van a hacer algo distinto? ¿Cuál fue la lección aprendida? Son varias lecciones. Y quiero empezar diciéndole que hoy por hoy hay 87 exmilitares contratados en la SAT, en las aduanas. Hay que salir de esa gente. Hay que hacer una limpieza profunda en la SAT para recuperar la institucionalidad de esta institución. No podemos seguir permitiendo que la gente, que no sean técnicos, estén cuidando las aduanas o estén cuidando los ingresos del país, porque hemos visto cómo se empezó a caer la recaudación de los recursos, precisamente porque en las aduanas está la mayor evasión, no solo del IVA, sino también el contrabando. Hay que trabajar en esa parte, prácticamente en la SAT hay que reestructurarla, hay que cambiar el directorio. Ya la ley ya fue aprobada, pero no se ha cambiado todavía el directorio de la SAT. Hay que hacer una serie de cambios y más bien de entrada, el primer día de gobierno, hay que entrarle a ese tema. Pero antes de eso, sí le vamos a pedir al presidente Alejandro Maldonado que nombre ya al superintendente, que nombre al intendente de recaudación, porque mientras eso no suceda, se está pasando el tiempo y nos estamos quedando con un estado desfinanciado. Estamos justamente en tiempo para ir nuevamente a las redes sociales. Antes de eso, decía ella, hay que hacer un número de tareas, pero vamos ahora a consultar con María Montero cuáles son los comentarios y las preguntas de quienes nos acompañan desde casa. Así es, Claudia, ya tenemos muchísimos comentarios y quiero comentarles que ya somos trending topic en Twitter, así que muchísimas gracias a todos aquellos que están participando con nosotros con las etiquetas Destino 2016 y también Destino UNE. Hay muchísimos comentarios y también hay preguntas para el binomio presidencial del partido UNE. Vamos a leer algunas. Por aquí nos dice Puro Chapín, educación, pero resulta que hay municipios con el 53% de analfabetismo. Lean el padrón. También Víctor Hugo dice, ¿contará Sandra otra vez con el apoyo de Joviel Acevedo? Por aquí Pablo Solórzano comenta, el gobierno anterior UNE dejó mucha sensación de corrupción. ¿Qué cambios hará para no dejar sensación de corrupción? José Miguel nos dice, y entonces si recibiría un estado de financiado, ¿cómo le hará para poder dar su famosa bolsa solidaria? También Luis Boror dice, la inmunidad tiene que desaparecer, es sinónimo de corrupción y de impunidad, todos tienen que dar cuentas. También Juan Roquel comenta, los programas sociales seguirán, enseñamos a pescar o seguimos dando el pescado. Y por último, leemos el comentario de Michelle Leto que dice, ¿qué opinión le merece las declaraciones de Valdizón de que tienen poder para tener de rodillas al próximo gobierno? Estas son las preguntas y los comentarios que han hecho nuestros televidentes en las redes sociales. Volvemos con ustedes al set principal. Muchas gracias y voy a dar la palabra a Alejandro Balcells, que él ha elegido uno de esos mensajes para plantear la pregunta. Tomando la pregunta que hacían en redes, ¿cuál es la propuesta sobre el sindicalismo del Estado y sobre, en concreto, Joviel Acevedo? ¿Qué papel podemos esperar en el gobierno de la UNE, si es que ustedes son favorecidos con el voto popular, con Joviel Acevedo? Bueno, yo he dicho públicamente que los pactos colectivos hay que revisarlos. Obviamente son derechos adquiridos, no nos podemos ir en contra del sindicalismo.
porque también es reconocer los sindicatos también es parte de la democracia. No queremos atropellar a ninguno, pero sí tenemos que dejar las cosas claras, que hay que sentarse a hablar con ellos, honrar un pacto colectivo sin tener la viabilidad financiera es hasta cierto punto irresponsable. Nosotros lo que queremos hacer es sentarnos a discutir con ellos y realmente hacer números, porque el pacto colectivo del magisterio tiene un costo alrededor de 1.300 millones de quetzales que no está presupuestado ni en el actual presupuesto ni en el nuevo que se quiere aprobar en el Congreso. Realmente hay que sentarnos y a discutir, eliminar todas las prebendas innecesarias que no solo vemos en el sindicato del magisterio, sino lo vemos también en los 40 y pico de sindicatos que hay en el Ministerio de Salud. Entonces hay que retomar ese tema, hay que reenfocarlo, porque al igual que las instituciones políticas también nos transformamos, evolucionamos, también lo tienen que hacer los sindicatos. Pero reenfocar quiere decir entonces que entre los cambios de la ley de servicio civil le van a entrar a este tema. Le vamos a entrar a ese tema. Sí, la ley de servicio civil es un tema que hay que entrarle. Es una emergencia hacerlo, porque es parte de los focos de corrupción también, es parte de lo que parte de los problemas que hay en ASAT ahora es que los técnicos se eliminaron y fueron sustituidos con criterios políticos. Eso se tiene que terminar. Tenemos que trabajar para que exista en el Estado la meritocracia y que todos los funcionarios sean a través de una meritocracia, a través de contratados, a través de la ley de servicio civil. Bajando también, licenciada, perdón que le interrumpa, pero antes de que nos vayamos a corte, porque está muy relacionado, necesitan mantener su bancada en el Congreso de la República. ¿Cómo van a evitar o piensan evitar el transfugismo en su bancada para tener el apoyo necesario e impulsar estas legislaciones? ¿Y si van a recibir transfugismo? ¿Y si van a recibir? Bueno, nosotros hemos promovido las reformas a la ley electoral, no de ahora, sino desde el año pasado, porque yo también fui víctima de transfugismo. En el 2011, la UNE se fueron en bandada y vimos cómo salió Manuel Valdizón a comprar diputados. Eso lo hemos dicho públicamente. ¿Y si quieren venir de regreso, los aceptaría? Pues obviamente lo que necesitamos es hacer alianzas a nivel con una agenda legislativa. Hay que buscar esa parte. ¿Y cómo va a evitar el transfugismo entonces? Bueno, estamos esperanzados en aprobar la ley de las reformas a la ley electoral en los próximos días, que tiene que ser antes de la segunda vuelta. Fue un compromiso que hicimos todos los partidos políticos y tenemos que responder a ese clamor popular que la gente está pidiendo. Pero en las calles. El transfugismo no va a quedar prohibido. Está tipificado el transfugismo, nosotros lo estamos promoviendo y estamos muy encima de eso. Paola, le quiero contar, la más interesada somos nosotros los de la UNE, en que eso se apruebe, porque es parte de lo que la gente está pidiendo, además del transfugismo, la reelección, el financiamiento de los partidos políticos y otros artículos que están ahí muy importantes, pero de los tres, en la reforma política, esos de los tres más importantes. Hay que aprobar esa ley, hay que ir tras el transfugismo, los partidos políticos deben de ser instituciones, ya no pueden seguir siendo maquinarias electoreras. Vamos nosotros a ir a una pausa comercial para regresar al tercer y último segmento de este programa. Quédese con nosotros, por favor. Ya estamos de regreso y esta ha sido una conversación tan animada que nosotros no nos detenemos a pesar de los cortes comerciales. Y voy a cederle ahora la palabra a mi compañero Alejandro Balcells, que tiene no una, sino varias preguntas, ¿verdad, Alejandro? Tal vez una relacionada. Usted comenta mucho que se necesita el superintendente de la SAT y no cabe duda que no se ha nombrado. Pero también urge un vicepresidente y la SAT y la UNE rompió el quórum la última sesión. ¿Qué pasa? ¿Podemos tener vicepresidente en la próxima sesión o no vamos a tener vicepresidente y están apretando a este gobierno de transición? No, es un compromiso que tenemos. Hubo un poco de desinformación ahí en cuanto al papel de la UNE, pero ya hemos platicado con los diputados, ya es necesario nombrar ya un vicepresidente, además que el actual presidente pues tiene el derecho de tener a alguien de confianza y buscar pues acuerdos para nombrar a cualquiera de los tres.
Mario, pero sí hay acuerdos el próximo miércoles. Siempre en la línea del financiamiento, ¿podríamos en un eventual gobierno de la UNE esperar reforma tributaria, incremento de impuestos? ¿Cómo se buscaría cubrir el agujero fiscal que ya fue planteado por la licenciada Torres? Sí, yo lo iba a decir antes. Una cosa son las aduanas, que son importantísimas, pero lo otro es la ampliación de la base tributaria. Ustedes saben, como 77% de la población económicamente activa está en la economía informal. Entonces tenemos que ver cómo los formalizamos, pero no con garrotes, sino que nosotros lo que queremos hacer es empujar a las MIPYMES, a las micro, pequeñas y medianas empresas, dándoles capacitación, ayudándoles a organizarse, dándoles acceso a crédito para que les convenga irse formalizándose y entonces ampliar la base tributaria. Tocar las tasas, no, porque las condiciones no están dadas. Tenemos que revisar los gastos. Hay una serie de instituciones que de alguna forma redundan en la gestión pública, como hablamos la Secretaría de Bienestar Social o la SOCEP, se pueden integrar al Ministerio de Desarrollo Social para evitar burocracia y gasto innecesario. Y las exoneraciones fiscales. Ustedes saben que está la ley 2989, que la tenemos que reformar para seguir dándole las condiciones a las maquilas para que se mantengan en el país y ojalá vengan más. Usarla para traer o atraer ciertas inversiones de ese lado de generación de empleo, pero cerrarle el hoyo a exoneraciones fiscales que no deben de... Y otras empresas se han visto beneficiadas sin ser necesariamente así del es, sector. que no deben de estar ahí dentro del espíritu de esa ley. Este día un diario ha publicado una entrevista con la candidata Sandra Torres. Ella ha anunciado que su declaración patrimonial será pública antes de esa segunda vuelta. Yo le pregunto al candidato a la vicepresidencia, ¿su declaración patrimonial también se hará pública? Y después de escuchar su respuesta, quisiera saber si será un compromiso de todos los integrantes de ese gobierno. Yo con mucho gusto me comprometo a traerles también la declaración pública de mi estado patrimonial, sí. Y tendrá que ser de todos los funcionarios que vayan a hacer gobierno conmigo. Es lo primero que vamos a hacer. Señora Torres, usted habló de la importancia de la ley de competitividad y se ve en un gobierno o en otros cuando el sector privado empresarial tiene designados en ministerios importantes para que esa ley avance o no, como el de Economía, el Programa Nacional de Competitividad. Si usted apoya esa ley, ¿cuál sería la posición que tomaría su gobierno con respecto de las cuotas que tenga el sector privado empresarial agremiado en su gobierno? Por ejemplo, en esos ministerios que le mencionaba. Pero nosotros queremos hacer un gobierno abierto. Estamos conscientes que también hay que abrir los mercados para bajar los precios de la canasta básica. No hemos platicado con el sector privado. Yo creo que ahora el sector privado también ha cambiado. ¿El del azúcar, por ejemplo? Bueno. ¿Cuál sería el impacto de una ley de libre competencia y de una política de mercado abierto en el sector azucarero? Fíjense que esa ya se venía discutiendo y esa es la tendencia mundial, global. El sector azucarero se tiene que adherir a eso también. Y también vamos a hacer un gobierno sin privilegios, Paola. No podemos seguir privilegiando a los mismos de siempre. Hay que abrirse, hay que hacer las cosas diferentes. Guatemala lo necesita. Eso de que estemos abriendo y estemos invitando a todos los sectores a participar es para que hayan propuestas propositivas en beneficio del país, pero obviamente sin privilegios y sin beneficios. Lo que queremos es beneficiar a la gente, a la población, al guatemalteco y guatemalteca, que hoy no tiene y no le alcanza para comer, no tiene un empleo, no tiene un trabajo y por eso mismo no puede salir adelante. Ahora que mencionó el tema de alimentos, yo le doy un dato del Banco Mundial. Según el Banco Mundial, en promedio el costo de las medidas sanitarias más o menos implica el equivalente a un 23% del arancel efectivo para cumplir las medidas. En el caso guatemalteco, el cumplimiento de las medidas sanitarias para la importación de alimentos es casi un arancel efectivo del 86-88%. ¿Qué va a hacer el gobierno de la UNE en caso de ser electo para bajar esa barrera, digamos, de entrada y fomentar una libre competencia en los alimentos? Imaginémonos que bajaran los alimentos un 40-50% solo por simplificar aduanas, sería un acto de justicia social, pero vamos, enorme, ¿no? Por supuesto, hay varias acciones que tenemos que hacer, pero uno de los compromisos precisamente es apoyar al sector productivo, pero no con privilegios, licenciado, sino que abriendo los mercados, facilitando las importaciones y obviamente que todos tenemos que cumplir con nuestros impuestos. Es importante que todos cumplamos. Desde el gobierno de Berché tenemos un mercado del arroz totalmente basado en privilegios que se deciden en el despacho del Ministerio de Economía. Eso viene desde el gobierno de Berché. ¿Podemos garantizar que ustedes van a cambiar ese mercado del arroz, por ejemplo, que es un grano básico?
Y no es solo del arroz, Pero, también por hay de ejemplo, otras cosas, del pollo y otras cosas ahí, cemento, etcétera. ¿Y por qué no lo hicieron entonces en el gobierno de la UNE? Bueno, cuando yo sea presidenta, licenciada, Dios primero, si Dios no lo permite y el pueblo así lo decide humildemente, pues obviamente es uno de los grandes compromisos que tenemos. Y estamos hablando en todo el sentido. Guatemala ya no necesita monopolios. Hay que romper esas barreras. Estamos en un mundo globalizado. Tenemos que globalizarnos también y abrir los mercados. Si no abrimos los mercados, no vamos a crecer económicamente también como deberíamos de crecer. Licenciada, ¿sí? A todo sentido, licenciada. Pues solo quisiera agregar yo que también se tiene que observar que los tratos sean iguales, ¿verdad? Bilaterales, digamos. Que no sea pues un trato desigual entre un país que pueda estar subsidiando algún producto y dompeándolo en Guatemala, ¿verdad? No, claro. Licenciada Torres, usted ha hecho público que dentro de su equipo de gobierno eventualmente usted traería rostros del gobierno anterior. ¿Qué funcionarios esperarían que la acompañaran en este nuevo periodo de gobierno? ¿Y qué rostros nuevos podrían reforzar el gabinete de gobierno, gente de su confianza? Bueno, nosotros hemos hablado de perfiles, no de nombres. Estamos invitando también rostros nuevos. Tenemos gente del gobierno de la UNE que nos ayudó a la propuesta programática. Concretamente en el tema de seguridad está Carlos Menocal, que tiene una amplia experiencia y es una persona trabajadora y honrada y es un buen trabajo. También el ex canciller Haroldo Rodas, que también tiene una experiencia en la política exterior, pero ellos no tenemos compromiso realmente con ellos. Y ellos lo saben, más bien trabajaron y colaboraron en el programa de gobierno, pero aquí no estamos hablando de nombres. Lo que queremos es hablar de perfiles, precisamente porque yo estoy planteando un gobierno de unidad nacional, donde estén representados todos los sectores, porque los problemas son tan grandes y tan profundos del país que solos no podemos, licenciado. Cualquiera que gane, no vamos a poder sacar al país adelante. Necesitamos una unidad nacional. Necesitamos ponernos de acuerdo en qué país queremos y cuánto nos cuesta. Y Mario Leal, ¿invitarían eventualmente a alguno de los candidatos que no se posicionaron en esta primera vuelta para que se incorporen al gobierno, un eventual gobierno de la UNE? Fíjese que yo voy a cometer una infidencia. Yo había hablado ya con algunos vicepresidenciables para hacer una especie de alianza para empujar la agenda legislativa, especialmente de temas económicos, para que pasara el que pasara o ganara el que ganara, que todos realmente lo apoyáramos para que tuvieran las herramientas para generar empleo y atraer inversión. Llámese, como decíamos, la ley 2989, la ley de tiempo parcial, temas para realmente lograr el crecimiento económico que hemos querido, que no se ha dado por la falta de condiciones. ¿Y tuvo buena receptividad por parte de los candidatos? Sí, yo confío con que varios de ellos van a poderse integrar a apoyar en ese sentido. Eso es lo que tenemos que trabajar. Por eso decía yo antes con el pescado y enseñando a pescar, que por un lado es la educación, es la formación, es el capital humano. Lo otro es atraer inversión y generar pues crecimiento económico a través del turismo, de las MIPYMES, de los encadenamientos productivos, de todo eso. Juntos, ahí podemos entonces pensar en un crecimiento económico de 5 o 6% o mejor tal vez, que realmente vaya a erradicar la pobreza y pobreza extrema que hemos tenido de hace cuántos años. Y nosotros hemos llegado prácticamente a la última parte de este programa, de estas entrevistas, y ustedes conocen este segmento que son preguntas muy rápidas que requieren respuestas muy rápidas también, apenas 4 minutos para concluir esta conversación. Me tomo la palabra y tomo el privilegio de la primera pregunta. Si estuviera sentado en esta silla el autor de ese Wikileaks o cable diplomático que la escribió con un carácter abrasivo, ¿qué le diría? Bueno, en una oportunidad platiqué con el ex embajador, pero no solo dijo eso, dijo que era la mejor gerente del gobierno de la UNE. Yo le dije en esa ocasión al embajador que lo iba a contratar como mi estratega político. Edgar. Mario, ¿impulsarías una política similar a los salarios mínimos diferenciados, sí o no? Salarios mínimos diferenciados.
Podríamos estudiarla, pero no como estaba planteado porque no tenía criterios técnicos. Ahí se estaba planteando tener salarios diferenciados en San Agustín, Acazahuastlán, Huastatoya, Estanzuela y Mazagua. Son 338 municipios y esos 4 ni siquiera son de los que tienen mayores índices de pobreza y son municipios que están al ladito de las vías de comunicación, de la CA9 y la que va al puerto San José. De 338 municipios hay muchísimos otros que tienen muchísimo más necesidad que estos 4 y daba suspicacia de por qué esos 4. Ahí hay que hacer un criterio técnico y analizarlo bien porque realmente tiene que obedecer pues a la realidad nacional, sí. Rápidamente, licenciada Torres, Jimmy Morales ofrece realizar una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Usted haría lo mismo, sí o no? No es necesaria una Asamblea Nacional Constituyente para los cambios que se necesitan en el país. Yo voy por una reforma a la Constitución específicamente en el tema de justicia. Ya no podemos seguir esperando que la elección de magistrados caiga en manos del Congreso. Yo creo que esa es la única parte y aún así la pensaría y lo pondría sobre la mesa a discusión. Pero hablar de una Asamblea Nacional Constituyente hasta cierto punto es una irresponsabilidad. Significa la concentración de poder, significa abrir la caja de Pandora, puede pasar cualquier cosa y realmente se nos puede ir de las manos. Yo creo que pensemos más bien en algo más serio, con más seriedad. Yo creo que el candidato Morales no sabe realmente de lo que está hablando. Mario, si usted fuera vicepresidente, ¿seguiría respetando la justicia transicional? ¿La justicia sobre el conflicto armado? Sí, sobre eso nos tenemos que ir, ¿cómo no? Eso pues, ha sido así y hacia eso tenemos que seguir, sí, ¿cómo no? Para Sandra Torres, si pudiera, ¿cobraría revancha de Roxana Valdetti, sí o no? Ella me hizo una persecución política durante 3 años, casi 4 años, 3 años y pico. La verdad, Paola, yo no guardo rencor ni odio en mi corazón. Más bien yo miro para adelante, la justicia se va a encargar de ella. Yo creo que cada quien recibe y cosecha lo que siembra. Yo creo que lo más importante es, mi meta a corto, mediano y largo plazo es trabajar por el país. O sea que usted la perdonó. No lo he perdonado, tampoco, pero mi interés más bien está enfocado en el país. No voy a perder mi tiempo en alguien que ya está recibiendo, que la justicia se encargó y se va a encargar. Yo creo que eso es más que suficiente castigo. El pueblo, el rechazo de la población fue el peor castigo que haya recibido, más la aplicación de la justicia. Y qué bueno que la justicia lo esté haciendo, venga de donde venga y sea quien sea. Nadie está sobre la ley, ni ella ni Otto Pérez, porque no solo ella, también fue Otto Pérez Molina. El diputado Taracena se refiere a Ángel González como el ángel de la democracia. ¿Eso cambiaría en un eventual gobierno de la UNE? Todo va a cambiar, licenciado. Los cambios se tienen que dar. Hemos visto que hoy por hoy las comunicaciones también están cambiando. Hay que normarla en los próximos años y yo creo que ahí se van a abrir los mercados y van a haber más canales para todos. Nos piden una pregunta simpática y curiosa. ¿Habrá consorte de llegar a ser Sandra Torres la presidenta de Guatemala? No está en mis planes a corto plazo. No está en sus planes a corto plazo, usted la escuchó. Vamos al último corte comercial y quédese porque muy brevemente nosotros vamos a discutir conclusiones sobre este programa. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos y por aceptar esta invitación. Estamos de regreso y ya nos encontramos listos para comentar con ustedes rápidamente las conclusiones a las que llegamos después de escuchar a Sandra Torres y Mario Leal, el binomio presidencial que se prepara para esa segunda vuelta para las elecciones. ¿Arranca Alejandro Balcells con sus conclusiones? Bueno, yo lo que he visto es que tienen la carta de presentación que fue su gobierno de la UNE, pero a la vez se quieren desmarcar del gobierno de la UNE. O sea, quieren jugar un poquito con ambos conceptos, ¿no? La experiencia viene de la gestión de gobierno, pero también la sombra viene de esa gestión de gobierno.
Y como punto tal vez focal es que las propuestas de los programas sociales yo creo que son irrebatibles, son necesarias en mucho sentido de la palabra, pero aquí hay un tema también de liquidez. Y yo no veo ninguna propuesta concreta de cómo hacer para que el Estado tenga liquidez. Sobre todo si realmente van a hacer efectiva su promesa de terminar con los privilegios, porque al terminar con los privilegios se les van a venir 200 demandas y amparos e inconstitucionalidades sobre cualquier medida que ellos tomen. El privilegio es un tema estructural en el país y necesitan realmente de una buena estrategia en ese punto. Yo creo que eso ha quedado un poco tal vez en el tintero. Yo lo que veo es que con estos 960 y pico mil de votos que obtuvo tanto la UNE como líder, el análisis que hace la UNE de que ellos van a captar a ese voto que era para Valdizón se puede contrarrestar fácilmente con los votantes de Jimmy Morales, que podríamos aducir que quieren, o los que no querían a este grupo de tanto líder como UNE, van a apoyar a Jimmy Morales porque no quieren más de lo mismo. Ellos tienen ese gran reto, tanto la UNE como FCN Nación, de ver en qué lado se inclina más la balanza. Y lo otro que a mí me parece interesante es cómo ellos dan por hecho que se va a ir el votante. No necesariamente es así. Estas semanas que vienen hasta el 25 de octubre se verán y se escudriñarán mucho mejor las propuestas, y el votante tendrá una segunda fase para preguntarse cuál es la que más le convence, tanto por experiencia como por inexperiencia de Jimmy Morales. A ver, Carmen Ortiz. Bueno, no hay duda que están enfatizando mucho más sus fortalezas, el hecho de estar enseñando a cada momento su plan de gobierno. Creo que esa es su mejor carta de presentación, tener ese plan de gobierno mucho más estructurado, aunque sí preocupa el tema de que ese plan de gobierno va a quedar muy limitado si el presupuesto de ingresos y gastos vuelve a ser el mismo consecutivamente y no hay otro. Claro, entiendo la preocupación en términos de que muchas veces se sobreestiman los ingresos del Estado y después se crean esos grandes agujeros fiscales. El otro tema que me pareció curioso es lo del Consejo de Notables. Creo que han entendido muy bien el contenido simbólico que tiene ahora el gobierno, por ejemplo, de Maldonado, cuando él llama gobierno de la salvación. En este caso ya quisiera como mantener lo mismo, retomar el tema simbólico de tener notables, de tener gente con honorabilidad, de tener gente que devuelva la confianza en las instituciones del Estado, aunque lógicamente sabemos nosotros que la vía no es exactamente esa, sino el fortalecimiento institucional. Quisiera pensar que la tónica de la campaña va a ser más bien propositiva, porque oí también muchas descalificaciones hacia su contendiente y a veces eso debilita a las campañas electorales. El hecho de estar señalando únicamente los errores, lo que no tiene el otro, en lugar de lucir lo que yo tengo. Por eso insistiría que el éxito, creo yo, en esta segunda vuelta, ante ese eventual triunfo de Sandra Torres, sería presentar esas fortalezas y no tanto apoyarse en campañas negativas que muchas veces suelen ser contraproducentes. Gracias, Carmen. Cristian. A mí me parece que la verdadera competencia electoral va a ser la segunda vuelta. La primera vuelta fue un antivoto. Me parece que la candidata lo tiene claro, un rechazo abierto a Manuel Valdizón, y eso obviamente genera el efecto espuma de Jimmy Morales. Ahora lo que vamos a ver es realmente una competencia entre estructuras de tierra y el voto urbano, y ese voto que veremos si se mantiene con Jimmy Morales. En el caso de la candidata Torres y de la propuesta de la UNE, me pareció ver mucho pragmatismo político. Es decir, ella vino y dijo estar dispuesta a ceder inclusive gabinete de gobierno con otros sectores para hacer un gabinete relativamente incluyente y representativo y que pudiera entrar en alianza con otros sectores sociales. Mucho pragmatismo político en función de ganar elecciones generales. Eso lo dicen todos, generalmente. Habitualmente lo dicen, sin embargo también en otros temas parecía muy pragmática. Vamos a quitar privilegios, vamos a abrir mercados, es decir, está en la posición de ofrecer cosas que de manera inmediata al entrar al gobierno podrían romper lógicas históricas, como bien planteaba Alejandro. Y ahora, Edgar. Sí, esos digamos compases de integración e inclusión entiendo yo que tienen que ver con una necesidad de ganar el voto urbano, que es algo que yo les cuestionaba y que no
no supieron contestar de forma contundente porque no han logrado capturar ese voto urbano, y uno lo ve claramente en redes sociales, ¿no? En general veo algunas demarcaciones en las ideas entre ambos. Por ejemplo, el tema del salario mínimo diferenciado. En la entrevista anterior, Sandra Torres había sido clara de que definitivamente no la apoyaba, y Mario Leal, por ejemplo, dice que sí. O sea, hay alguna diferencia constitucionales, ya está declarado. Claro, por la Corte la semana pasada, ¿no? Claro. El tema de la experiencia también coincido con Alejandro, ¿no? Que parecen querer rescatar lo bueno de la gestión, y todo lo malo pues no se tiene en cuenta, simplemente lo bueno de la experiencia. Y en el tema financiero, que me parece a mí crucial para el gobierno que viene, no tengo muy buena impresión. Yo le mencionaba a la candidata que las transferencias, digamos, astronómicas que se realizaban en el gobierno de la UNE para financiar programas sociales fueron bastante lesivos para los intereses financieros del Estado, ¿no? O sea que yo creo que en ese tema están muy en deuda con la audiencia. Igual en el tema económico, donde tampoco yo percibo una idea concreta de cómo generar empleo y cómo generar prosperidad económica en el país. Me parece que está bien si el enfoque de ellos es programas sociales, me parece respetable, pero creo que el tema principal es generar prosperidad a un crecimiento económico alto, y no veo yo eso con claridad en el planteamiento de ambos, ¿no? En cambio, a mí me parece que esta es la segunda o tercera entrevista que la candidata da después de esa conferencia en la cual ella dice, de acuerdo con mis actas, yo soy quien paso a segunda vuelta. Tenemos escrutado ya el 99.09% de votos y se mantiene la tendencia con una diferencia cada vez más ancha entre Manuel Valdizón y Sandra Torres. Es su segunda entrevista entonces, o tercera aparición pública, y notamos rápidamente un cambio en el mensaje que ella transmite. Durante la primera campaña es oportunidad para todos, y ahora ella enarbola una bandera contra la corrupción. Ofrece acá una serie de medidas, entre ellas el Consejo de Notables, que nos dice ha invitado primeramente a Eduardo Suger para integrarlo, y ese Consejo de Notables para analizar todos esos casos que puedan ser denunciados públicamente, o ya se sabrá si tienen mecanismos para una denuncia interna. Entonces está ella adoptando un nuevo mensaje en respuesta a ese clamor popular que hemos escuchado en los últimos días en las calles. Prácticamente su mensaje central fue acá y en la otra entrevista que se dio contra la corrupción. Llamativo y significativo que hablen sobre una ley para la libre competencia. Ella habla de un libre mercado para sectores que sabemos que son importantes para el país, y que este tipo de mensajes no caen en saco roto cuando escuchan libre mercado, libre competencia para un sector como el pollo, el cemento, las telecomunicaciones y también el azúcar. Lo comenta alguien que es representante de ese sector azucarero. El lado negativo, y que yo veo que se convierte en el gran reto de ella, es vencer ese antivoto y ese rechazo que el binomio parece endosar hacia Valdizón y hacia otros políticos, pero que nosotros vemos, de acuerdo con las mediciones, que ellos forman parte de ese canasto que ese voto urbano rechaza. Creo que ese es el gran reto que ellos tendrán en las siguientes semanas. Y con esto nosotros nos quedamos. Vamos a despedir el programa, no sin antes decir que Canal Antigua y Destino 2016 toma la palabra de organizar ese debate. Invitamos nuevamente a Jimmy Morales y a Jafet Cabrera para venir a sentarse acá con nosotros, conversar de sus proyectos para el futuro y las propuestas de nación que tienen, pero además organizar una conversación en la cual Sandra Torres y Jimmy Morales puedan compartir, debatir, discutir y conversar sobre su visión de país. Muchas gracias a usted por acompañarnos, que tenga muy buenas noches y un feliz inicio de semana.